Bienvenidos a Herramientas para acompañar a una persona mayor con demencia. Les voy a dar tips, herramientas y apoyos para que ustedes puedan desarrollar mucho mejor su actividad y puedan conocer más a la persona que acompaña. Recuerden que entonces también pueden realizarme todas las preguntas que deseen, pueden realizar anotaciones para luego poder concretar las mismas y enviármelas por mail, ¿sí? Para arrancar vamos a hablar de la demencia, para que todos tengamos las mismas herramientas y partamos de los mismos conceptos, ¿sí? La demencia es un síndrome que es causado por una enfermedad del cerebro en la cual hay una alteración de múltiples funciones superiores, ¿no? En que entre ellas se incluye la memoria, el pensamiento, la orientación, la fluidez, el lenguaje y además la posibilidad de hacer cálculos. Traje esta porque le suma, además, a la otra definición, que la persona tiene dificultades en las habilidades para poder realizar las actividades de la vida diaria, ¿sí? Que me parece sumamente importante que hablemos de esto. Porque las actividades de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, las básicas, tienen que ver con, por ejemplo, la movilidad, el vestido, la alimentación, la higiene, el baño, la incontinencia. Y también se encuentran las instrumentales que requieren el desarrollo de otras habilidades, ¿sí? Como por ejemplo el manejo de dinero, de transporte, medicación, etc. Pero claramente no todas las personas somos iguales y eso quiere decir que no a todos nos va a afectar de la misma manera. Eso, por suerte, ¿no? Entonces, existen las fases de la demencia, en donde está la fase temprana, media y avanzada, pero ¿sí? Si bien tiene un sesgo y algunos años estipulados, todo depende también de cuál es la demencia, ¿sí? Y claramente dependiendo del impacto de la enfermedad y de la persona, ¿sí? De cómo es esa persona. En la fase inicial, ¿sí? Lo que sucede es que torna olvidadizo, especialmente con cosas que acaban de suceder. Puede tener dificultad en su comunicación, tal como para encontrar las palabras adecuadas en el momento indicado, ¿no? Se pierden lugares que le son conocidos, pierde la noción del tiempo y el espacio. Sí, de cierta forma también va, digamos, evidenciando específicamente cuáles son las cosas que le están pasando. Y eso también hace que muchas veces sea más difícil, ¿sí? Que sea mucho más difícil poder trabajar. ¿Y por qué? Porque hay una mayor conciencia sobre lo que está sucediendo, ¿no? La persona se ve que se evidencia que va transformándose, evidencia que hay algunas funciones que ahora están más lentas, evidencia que ya no encuentra esa palabra, ¿sí? Entonces puede mostrar también cambios en el estado de ánimo, incluyendo también depresión y ansiedad. En ciertas ocasiones también puede reaccionar de una manera inusual que nos llame la atención o puede ser de una forma agresiva, ¿sí? Porque claramente muestra una dificultad en la toma de decisiones y eso hace justamente que impacte en la autoestima, como ya les vengo diciendo, y que también cuando la persona lo ve evidencia su estatus cognitivo, claramente empieza a darse cuenta y eso afecta en su autoestima de manera directa, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que este estadio es sumamente dificultoso para la persona, ¿no? También darse cuenta de que está atravesando un deterioro específico, que sus alteraciones ahora son notorias, que hay dificultades con el tiempo, que hay dificultades con el espacio, con el lugar, ¿no? Y que claramente todo lo que está sucediendo le trae dificultades en la comunicación y en los vínculos con las otras personas. Y también puede ser claramente dejar de hacer actividades que antes hacía, ¿no? Esas actividades que eran tan placenteras que podía hacer por sus medios, que las hacía sin supervisión. En este momento va a requerir entonces otro tipo de asistencia, ¿sí? Mínima, quizás son mínimos los cambios que se requieran, pero empieza entonces a necesitarse algún tipo de intervención, acompañamiento, contención, escucha, planificación y estar atentos a lo que la persona va necesitando. En la fase media ahora, ¿no? La enfermedad continúa avanzando en sus estadios, ¿sí?
Y claramente los problemas se vuelven más significativos, más obvios, y cuando decimos más obvios es porque se vuelven más notorios, ¿sí? Algunas complicaciones como para poder recordar la orientación, el tiempo, la fecha, ¿sí? Puede aumentar su dificultad de comunicación en el habla y también en la comprensión. Necesitará ayuda en el cuidado personal, aseo, bañarse y vestido. No puede preparar la comida con éxito, ni limpiar o ir de compras, ya que necesita apoyo y asistencia. Seguramente no sea capaz de vivir solo, ¿sí? Y necesite claramente de otros apoyos para poder vivir, sobre todo cuando requiere quizás de organizaciones, ¿sí? En diferentes tipos de actividades. También, por ejemplo, será indispensable eh, claramente que se anticipe todas las actividades, ¿sí? Y vamos a evidenciar cambios en el comportamiento, pudiendo demostrar claramente comportamiento inapropiado, ya sea en el hogar o en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ha pasado de personas que desorganizan el ambiente donde están, ¿sí? Y la fase avanzada es la fase final en donde se viene a desarrollar la demencia, ¿no? Este estadio final, ¿sí? Y claramente la persona empieza a tener muchas dificultades con lo que tiene que ver con su desempeño en las actividades de la vida diaria. Sobre todo es que empieza a ser dependiente de manera total, ¿sí? Y esto hace claramente que, bueno, requiera obviamente de otro tipo de actividades, de otro tipo de cuidados, de otro tipo de atención, ¿sí? Entonces va a tener dificultad para poder comer sin ayuda, para poder tragar. Hay que trabajar de manera en conjunto con la fonoaudióloga, con su médico de cabecera, con su terapista, con su kinesiólogo, ¿sí? Que nos digan de qué forma tiene que comer, de qué manera es la mejor poder ayudarlo, ¿sí? Cómo tiene que estar posicionado, cuáles son los requerimientos de esa persona para que esté en una postura adecuada, para que tenga confort, para que la sábana no le moleste, ¿sí? Para que esté en una cama en donde no se le produzcan escaras, ¿no? Tenemos que estar muy atentas a todo lo que nos va diciendo la persona y a todo lo que nosotros también comunicamos. Ahora, para hablar de actividades de estimulación, les voy a contar que realizar una actividad con una persona, pensarla, dedicársela, analizar sus pasos, sus actividades, sus materiales, los requerimientos de la persona y los requerimientos de la misma. Es todo un arte, ¿sí? Son acciones que tienen un propósito, que buscan un objetivo, pudiendo servir una misma actividad para diversos objetivos. Todas las actividades son pensadas y dirigidas, no son aleatorias y al azar. Tienen un sentido y tienen un fin. Por eso tampoco es lo mismo que una actividad la realice una persona u otra. Tampoco da lo mismo que el material que se utiliza sea uno u otro. No es igual que lo haga una persona a que lo haga otra tampoco. No da lo mismo las texturas que se empleen. No da lo mismo las dimensiones de los objetos, cómo se utilizan las herramientas, la fuerza que tenga la persona, la identidad de la persona, el deseo sobre todo. No da lo mismo nada. No da lo mismo la interacción que pasa entre la actividad, la persona, su ambiente y las necesidades, y claramente los deseos que tiene. Así que realizar una actividad con una persona es algo que es muy importante, ¿sí? Y no da lo mismo entonces que hagamos una cosa a que hagamos otra. Cuando no sabemos cómo realizar una actividad con una persona o vincularnos, podemos recurrir al terapista ocupacional para que nos indique de qué forma podemos instrumentar algún tipo de actividad para ayudar a conectarnos con esta persona, ¿sí? Recordá entonces que una actividad que es asignada de una manera aleatoria y sin evaluación previa y necesaria puede traer grandes complicaciones, ¿sí? Sobre todo si hay una exigencia para completar esa actividad o esa tarea que la persona no cuenta. Los espero en el próximo video.